Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es siempre un privilegio, un verdadero placer en el temor y en la gracia de Cristo acompañarle a través de una lectura comentada del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, para que así usted pueda desarrollar en armonía, en comunión con el Espíritu de Dios, su propia mirada al texto bíblico, mientras prepara su clase de escuela sabática en caso de que usted sea un maestro, o sencillamente mientras usted crece en la gracia de Cristo por la contemplación de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión nos encontramos en la lección número 10, el fuego del infierno. Y ha sido verdaderamente un placer acompañarlos hasta esta lección. Lamentablemente, no hemos podido aún reanudar nuestra programación en vivo, pero pronto estaremos con ustedes de nuevo en vivo para saludarlos, para tener comunión los unos con los otros y así crecer en la gracia de Cristo estudiando juntos las Sagradas Escrituras. Muy pronto lo tendremos de vuelta nuevamente. Habiendo dicho eso, quiero invitarles a orar en el nombre de Cristo, porque para comprender esta lección necesitamos sabiduría de lo alto. Pidámosle a nuestro Padre que envíe su Espíritu para ayudarnos en esta ocasión. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito y santo, queremos, Señor, ser respetuosos con tu santa palabra. Queremos, Señor, tener tu palabra como regla de fe y práctica. Permite, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, que tu Santo Espíritu cumpla su promesa de venir a iluminar nuestras mentes y corazones para guiarnos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Sobre todas las cosas, Señor, permite que al contemplar tu palabra nuestras débiles miradas puedan percibir a Cristo y su perfecto carácter, para así, Señor, crecer en la gracia, crecer, Señor, de gloria en gloria, a la misma imagen que contemplamos. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, quiero invitarles entonces, en primer lugar, a que puedan acompañarme abriendo sus Biblias en Marcos capítulo número 9. Marcos capítulo número 9, y vamos a leer desde el versículo número 43 en adelante. La Escritura, citando aquí al mismo Señor Jesucristo, dice así para nosotros: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo primero que nosotros necesitamos considerar al interpretar este versículo, que aparenta ser bastante contradictorio para la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los creyentes en Cristo, es lo siguiente. Nosotros en primer lugar necesitamos tomar en cuenta que Jesucristo está haciendo una alusión. Él está citando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y el versículo que tiene en mente, por causa de el uso exacto de las palabras que aparecen allí, es Isaías capítulo 66, versículo 24. Vamos a considerar ese texto para comprender lo que Cristo quiere decir en esta oportunidad. De acuerdo con Isaías capítulo 66, versículo 24, se nos dice lo siguiente: y saldrán. ¿Quiénes son los que saldrán? De acuerdo con el versículo número 23, que forma su contexto inmediato, esos que salen son aquellos que han venido a adorar de mes en mes y de sábado en sábado a la ciudad de Dios ubicada en la nueva tierra. De acuerdo con el contexto, los redimidos que poblarán y habitarán los cielos nuevos y la nueva tierra que el Señor ha hecho, para ellos vendrán de mes en mes y de sábado en sábado a adorar. Y saliendo de la ciudad de Dios, atención, dice el texto, y saldrán
y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Atención. La imagen que Isaías 66 describe es claramente una imagen de una posguerra. Es la imagen de la posguerra, en donde se retrata, se describe a los redimidos como herederos de una tierra, donde ellos como peregrinos se dirigen a la ciudad de Dios para adorar de mes en mes y de sábado en sábado, y luego de salir por las puertas de la ciudad, observan lo que ha quedado de la guerra, observan lo que ha sido el resultado de la obra extraña de Dios al destruir a los enemigos de su pueblo. Y esto es términos total y claramente metafóricos. La pregunta es, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir que estos son términos metafóricos? ¿Cómo nos atrevemos a decir que es una descripción metafórica y no literal de lo que será la realidad de la tierra nueva y de los cielos nuevos? ¿Cómo sabemos que es una expresión metafórica? Es muy sencillo. La mejor manera de nosotros interpretar este pasaje, como siempre, es comparar texto con texto, y de esa manera nosotros tenemos acceso a un conocimiento de la realidad futura de los redimidos, de la tierra nueva y de los nuevos cielos, que es muchísimo más acertada con la realidad bíblica en términos generales. Vamos, por ejemplo, a citar un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos por favor al libro de Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis no por casualidad cierra la Biblia. Cierra la Biblia precisamente porque es la última revelación concedida por Dios en términos de lo que será el futuro de su pueblo y de la tierra entera. Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo número 20 nos dice lo siguiente en relación con esa imagen de la cual Isaías ofrecía una descripción metafórica. Isaías, capítulo número 20, nos habla del período posterior a los 1000 años. Luego de este período de 1000 años, notemos por favor con cuidado lo que nos dice el versículo número 7 de Apocalipsis, capítulo número 20. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Noten que se describe una batalla que va a ser librada después de los 1000 años, cuando Satanás sale para engañar de nuevo a las naciones. ¿Cómo es que Satanás después de los 1000 años engañará de nuevo a las naciones? Estas naciones habrán sido resucitadas para recibir en vida la sentencia de su juicio determinado durante los 1000 años. Son resucitadas por Cristo para que reciban en vida la sentencia de su juicio que fue determinada durante los 1000 años y que ahora va a ser ejecutada. Ahora mira lo que sucede con cuidado. Dice el texto número 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es exactamente la descripción metafórica que Isaías tiene en mente. Los santos, los redimidos, que suben de mes en mes y de sábado en sábado a adorar a Dios, lo hacen como cual peregrino sube a la ciudad de Dios para adorarle y encontrarse con él allí. Aquí dice que los enemigos del campamento de los santos y de la ciudad, engañados por Satanás, suben a la ciudad como quien desea tomarla por la fuerza y saquear el campamento de los redimidos. Ahora mira esto, dice el texto: y de Dios, versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Número 1. De acuerdo con el versículo número 9, ¿qué ocurre con aquellos que intentan tomar la ciudad de Dios, el campamento de los santos y la ciudad amada a la fuerza, habiendo sido engañados por Satanás? ¿Qué ocurre con ellos? De acuerdo con el texto, de Dios sale fuego y los consumió. Nota esto. Si la descripción de Isaías 66 y la descripción de Cristo en alusión a Isaías 66 no es una descripción metafórica, ¿cómo podemos entonces armonizar el hecho de que el profeta Juan, en la última y más plena revelación apocalíptica, que es el libro de Apocalipsis, nos diga que ellos son consumidos? ¿Cómo podemos armonizarlo? Claramente, cuando ponemos en las piezas de rompecabezas el texto de Apocalipsis, nos damos cuenta que Isaías está haciendo una descripción metafórica del futuro y que el fuego tiene la intención de consumir para que ellos ya no sean más. ¿Y cómo sabemos nosotros y cómo podemos comprobar que esa es la doctrina bíblica? Que tanto los malos como el mismo Satanás, autor del mal, serán destruidos totalmente. El fuego los consumirá para que siempre dejen de ser. ¿Cómo sabemos eso? Mira que el versículo número 10 de Apocalipsis 20 hablaba de Satanás, que fue lanzado al lago de fuego y azufre, y nos dice que será allí atormentado por los siglos de los siglos. Pero ahora vamos a mirar lo que nos dice Ezequiel capítulo 28, hablándonos del mismo Satanás. Mira lo que dice Ezequiel capítulo número 28. ¿Y cómo sabemos que Ezequiel nos habla exactamente de Satanás? Lo sabemos y podemos estar totalmente seguros porque se nos dice, por ejemplo, atención, en el versículo número 14 lo siguiente: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y en el versículo número 13 decía, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. La pregunta es, ¿puede eso sencillamente estar refiriéndose al rey de Tiro? Absolutamente no. No hay forma alguna de que el rey de Tiro se haya paseado en el Edén, en el huerto de Dios. No hay forma de que el rey de Tiro haya sido recibido como la perfecta criatura, que tamboriles y la orquesta del cielo se preparaban para recibirlo, y que fue adornado de toda piedra preciosa, y que fue puesto en el monte de Dios, y que se le llame querubín protector. No hay forma de que esas descripciones apliquen al rey de Tiro. Pero ahora notemos algo bien importante de este ser que se le llama querubín protector, que no es otro que el mismo Lucifer. Se dice lo siguiente en el versículo número 19. Vamos allá, por favor. Dice el versículo 19, hablando de su futura destrucción: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Se da cuenta usted que esta descripción de Ezequiel 28, versículo 19, está en completa armonía con la profecía bíblica del Apocalipsis? Satanás también será consumido, para siempre dejará de ser. Según la Escritura, esta es exactamente la misma imagen que se describe en Malaquías capítulo número 4. Vamos allá, por favor. Malaquías capítulo número 4. Se dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué razón es necesario insistir que la enseñanza bíblica apocalíptica presenta que tanto los malos perdidos que se levanten engañados por Satanás después de los 1000 años,
para tomar por la fuerza el campamento de los santos, serán consumidos totalmente. Ni raíz ni rama quedarán de ellos. Así como Satanás, que es lanzado al lago de fuego, también será consumido. Y en palabras de Ezequiel 28, para siempre dejará de ser. ¿Por qué razón es tan importante insistir en esto? Mis queridos amigos y hermanos, porque si Satanás y los malos que lo siguieron viven para siempre, para ser atormentados por los siglos de los siglos de los siglos, sin jamás llegar a consumirse, entonces nosotros tenemos dos consecuencias teológicas bien problemáticas. ¿Cuáles son esas dos consecuencias teológicas bien problemáticas? Número uno, el mal no dejará de existir jamás. Tendríamos que aceptar la enseñanza orientalista de que el mal y el bien son elementos coeternos. Y al aceptar esa enseñanza orientalista de que el bien y el mal son elementos coeternos, entonces el siguiente paso es aceptar que nuestras perspectivas de bien y mal pueden ser relativas, en donde lo que es malo para uno puede ser el bien para el otro, pues el bien y el mal existen como elementos coeternos, y entonces la relatividad moral es el siguiente paso. Y número dos, atención, si los muertos perdidos juntamente con Satanás serán atormentados por los siglos de los siglos de los siglos sin jamás consumirse, aparte de que el mal entonces existirá para siempre, número dos, entonces Dios y su carácter son más terribles y más torturadores que el peor de los torturadores de la historia universal. Piensa en Hitler, que torturaba a sus víctimas hasta que morían. Pero Dios, en este caso, sería el responsable de prolongar la vida de sus víctimas por la eternidad, para que por la eternidad sufran el castigo de su propia ira. Dios sería el peor de los torturadores de la historia del universo. Ni Hitler sería tan despiadado. ¿Te das cuenta? El carácter de Dios sufre de gravedad cuando se acepta esta tergiversación de la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que significa entonces que el fuego del infierno se le llame eterno? Pues, queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos una clara enseñanza en Judas, versículo número 7. ¿Qué dice Judas a beneficio de nosotros en esta lección? Judas, versículo número 7, nos enseña lo siguiente en relación con lo que se le llama el fuego eterno en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Judas, versículo número 7. Hablando de Sodoma y Gomorra, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, escucha, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La pregunta es, Sodoma y Gomorra, como ciudades verificables e históricamente determinables como parte de la llanura de Sinar, cerca de lo que hoy es aún el Mar Muerto, ¿estas ciudades todavía arden en fuego? ¿Qué significó que ellas sufrieran el castigo del fuego eterno para ser puestas como ejemplo? ¿Qué es lo que eso significa? Significa, queridos amigos y hermanos, que ellas fueron consumidas. La vida humana que allí se encontraba fue consumida en su totalidad. Fuego eterno no significa que el fuego siempre estará ardiendo, porque allí donde el elemento sobre el cual el fuego no lo consume, esa cosa sobre lo cual el fuego arde y no se consume, la Biblia lo dice muy bien. Por ejemplo, piensa en el arbusto que no se consumía
a pesar de estarse quemando con fuego en Éxodo capítulo número 3, cuando Moisés ve la zarza ardiente que no se consumía. ¿No dice eso la Biblia acerca de los cadáveres de los muertos? ¿No dice eso la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra? ¿No dice eso la Biblia acerca de Satanás? Ellos son consumidos. Por esa razón, el fuego eterno no significa que esa cosa sobre la cual arda el fuego no será consumida jamás. No, significa que el fuego hace su obra completa y perfecta, obra que consiste en consumir para siempre. De eso se trata. Ahora, vamos a mirar algo muy importante acerca de por qué razón la inmortalidad del alma es problemática en relación con la cosmovisión bíblica, que es una unidad perfecta. Mira esto. Vamos a considerar, por favor, rápidamente lo que nos dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Y vamos a leer, por favor, desde el versículo número 16. Versículo número 16 de Primera de Corintios, capítulo número 15. La Escritura dice así: porque si los muertos no resucitan, recuerden, algunos habitantes de esta zona habían llegado a pensar que los muertos nunca iban a resucitar, que no había resurrección de muertos, que la religión cristiana y toda su esperanza eran solamente para esta vida, negando el hecho de que los muertos algún día resucitarían. Dice así, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La pregunta es, ¿cómo puede tener sentido el discurso del apóstol Pablo al decir, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó? Y si Cristo no resucitó, entonces aún estáis en vuestros pecados y los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué podría significar eso? Si las almas de los muertos son inmortales y suben al paraíso o a cualquier otro lugar, ¿cómo es que el apóstol no tomó en cuenta esa supuesta enseñanza bíblica, sino que dijo que si Cristo no hubiese resucitado, entonces los que durmieron en él sencillamente perecieron? ¿Cómo se atreve a decir eso? La única razón por la cual ese discurso apostólico es lógico y con sentido es porque para el apóstol no existe ningún tipo de esperanza que consista en algo diferente que la resurrección del cuerpo, que es la única forma de vida conocida, predicada y enseñada por las Sagradas Escrituras. No existe una vida, bíblicamente hablando, que no tenga que ver con el cuerpo. Por tanto, la resurrección del cuerpo es lo que permite al apóstol Pablo la defensa de la esperanza basada y fundamentada en la resurrección física, corpórea, verificable de Cristo y los que resucitaron juntamente con Él. Si Él resucitó en cuerpo glorificado, entonces los redimidos que durmieron en Él podrán tener esperanza de resucitar en cuerpo glorificado cuando Cristo descienda en las nubes del cielo. Por otro lado, mis queridos amigos y hermanos, hablemos unos minutos acerca del purgatorio. ¿Qué dice la Biblia en relación con esto? La Biblia no enseña absolutamente nada acerca de un lugar entre el reino de los cielos y el infierno que como término medio sirva como estación temporal para que los muertos que murieron en la gracia
pero no santificados, puedan experimentar una santificación post-mortem. La Biblia no enseña eso, para nada. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Permítanme citarles, por ejemplo, el texto bíblico de Hebreos capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9 dice lo siguiente para nosotros, versículo 28. Dice así, versículo 27 al 28. Y de la manera que está establecido. Noten que el apóstol dice de la manera en la que está establecido. ¿Quién lo estableció? Hemos de entender que se trata de Dios. Él dispuso las cosas así como el apóstol hace referencia a ellas. Dice él, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Biblia enseña que después de la muerte solo viene el juicio. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte, mis queridos amigos y hermanos, es el final de la oportunidad de un ser humano para experimentar la salvación y la santificación en Cristo Jesús. Si aquel que ha recibido la justicia de Cristo no es santificado en esta tierra, no habrá ningún lugar intermedio entre los cielos y el infierno para ser santificado post-mortem. Por esa razón, la doctrina bíblica enseña que la santificación como voluntad de Cristo para nosotros es aquí y ahora. Y para ella, a fin de que el cristiano pueda ser santificado por el bendito y divino poder de Cristo, se nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, para que habiendo participado de ella, podamos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se nos ha hecho participantes del poder mismo de la resurrección, para que la santificación del carácter ocurra aquí, pues el día de la resurrección, ni ninguna etapa posterior a la muerte podrán santificar el carácter nuestro. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la santidad de Cristo puede ser nuestra mientras participamos de su justicia, de su naturaleza divina, del poder de su Espíritu, de la gracia de Cristo que vive su vida en nosotros para santificarnos y purificarnos de toda maldad, como su sangre lo hace, según Primera de Juan capítulo número 1, versículos 7 al 9. Ahora bien, para finalizar nuestro comentario, es importantísimo que nosotros consideremos qué es, mis queridos amigos y hermanos, lo que la Biblia nos enseña como su cosmovisión acerca de la vida y de la inmortalidad. Vamos entonces a mirar un texto que se encuentra en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Y este texto es realmente precioso. Maravillosa pieza de inspiración. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 8 en adelante, la Escritura nos enseña lo siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hablando acerca de Dios, el versículo 9 continúa, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nota qué maravilla.
Nota qué maravilloso es este texto. ¿Qué es lo que este texto nos enseña? El Evangelio de Cristo, por medio del Evangelio, que de acuerdo con el contexto es la manifestación histórica de la gracia concedida en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Ese Evangelio, como manifestación histórica de esta gracia eterna y bendita, quitó la muerte. ¿Qué significó eso? La muerte que correspondía a la raza humana. La quitó. ¿Y cómo la quitó? Cuando por la fe Cristo murió en la cruz, Cristo agotó la maldición que pesaba sobre las cabezas de la humanidad. Esa maldición que era aquella sentencia de muerte que el Señor había pronunciado en el jardín de Edén: el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa maldición cayó sobre Cristo, quien se hizo maldición por nosotros y agotó la sentencia de muerte, habiendo sufrido la muerte en nuestro lugar, y así pudo sacar a luz la vida en primer lugar. Le dio vida al género humano. Cuando el pecador estaba sentenciado a muerte, Dios, mirando a Cristo, le dijo a la raza: vive, he hallado un rescate. Le dio vida a la raza para que la raza entera recibiese vida sobre esta tierra, que es un tiempo de prueba, un tiempo de gracia, para comprender lo que Cristo como crucificado hizo posible para nosotros. Su amor, su cruz, hizo posible nuestra vida sobre el planeta Tierra. Pero hizo más. El Evangelio dice que hizo más. Sacó a luz la vida de la cual gozamos todos los habitantes de la tierra, indistintamente si tienen fe o no tienen fe. Y además de eso, sacó a luz la inmortalidad. Esta inmortalidad solamente será poseída por aquellos que respondan apreciando el don de la vida que tenemos en Cristo, apreciando el sacrificio de Cristo, y entonces respondan favorablemente por la fe al llamamiento santo que se nos ha hecho después de haber recibido el don de la vida. Cristo llama a que creamos en Él precisamente después de habernos concedido la vida. Su vida, la vida de la cual hoy nosotros disfrutamos en la tierra, hace posible que oigamos el llamamiento santo, y los que respondan favorablemente participarán de la inmortalidad que pertenece solamente a Cristo y se otorga al que cree como respuesta favorable ante su gracia que nos atrae a Él. De eso se trata, de eso precisamente se trata. Por esa razón, la Escritura declara en Primera de Timoteo capítulo número 4, versículos 9 y 10, lo siguiente: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Nota esto. Esto es una forma de decir que lo que a continuación se va a decir es doctrina apostólica y ortodoxa. Es doctrina de la iglesia cristiana primitiva. Y luego entonces se nos dice en el versículo 10 de esta manera: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente o especialmente de los que creen. ¿Cómo puede Dios, cómo puede Cristo ser llamado el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los que creen? Precisamente porque al dar vida a la raza humana por su muerte, para que viviéramos en esta tierra, Él se constituyó ya en Salvador de todos, y ahora a los que creen concederá la inmortalidad. ¿Te das cuenta? Cristo nuestro Señor es un bendito y santo Salvador. Su carácter no es como Satanás lo ha descrito, el peor de los torturadores del universo. No, lejos de eso. El Señor concedió la vida a todos,
para que los que se pierdan se hayan perdido sin causa, porque habían recibido ya el don de vida en Cristo, esperando que también la inmortalidad fuese suya en Cristo Jesús, si tan solo la gracia no era rechazada. Te das cuenta que el carácter de Dios es maravilloso, por eso se le llama Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Habiendo dicho esto y esperando que este comentario haya sido de bendición para ti, que hayas crecido en la gracia de Cristo y hayas sido edificado, te despide de ti tu servidor Manuel Ospino, diciéndote nuevamente, muy pronto en vivo, bendiciones. Chao, chao.